farmacología, es el uso razonado o racional de los medicamentos. Esta frase la van a escuchar, tomen curso con nosotros anteriormente en su posgrado o con con otros grupos de catedráticos del país, van a escuchar esto, ¿no? ¿Qué es? Entonces tenemos que conocer qué es el uso razonado o racional de los medicamentos. Porque para formar este criterio clínico, este análisis que nosotros les proponemos para la selección de medicamentos, tenemos que tener el concepto incorporado. Por eso me gustó empezar el cuatrimestre, el desarrollo de todos los temas con estos conceptos, ¿sí? Entendiendo lo que es el uso, lo que conlleva al uso de medicamentos, que trae muchas aristas. Hay como un abanico de situaciones que conllevan el uso de medicamentos. No, porque ustedes, si pensamos hasta en la preventiva, dan dulces, caramelo, yo le iba a decir, no es solamente un caramelo, pero hasta eso trae sus inconvenientes. Entonces, imaginemos, hagamos como una comparación, una analogía con los medicamentos y medianamente ya nos comenzamos a imaginar o dar idea a los inconvenientes que pueden llegar a producir si no se los utiliza de mala forma, ¿no? ¿Qué ha sucedido? En la actualidad, si ustedes se toman el tiempo de observar situaciones, familiares, del medio, del contexto, van a ver que hay rasgos, como dice ahí en la filmina, culturales que van más allá de esta actividad terapéutica intrínseca. Es la actividad terapéutica, que es el bien, el beneficio, el efecto que buscamos cuando uno prescribe un medicamento, pero que hay casos de automedicación o de recomendación. Mi vecina, mi amiga me dijo, tomá, lleva, donde no hay un control, no hay un criterio. Nosotros estamos, desde un inicio, desde la primera diapositiva prácticamente le estoy diciendo, vamos a desarrollar un criterio de selección para prescribir. Imagínense cuando uno se automedica, cuando toma el medicamento del vecino, porque él anduvo bien, son palabras que usan, y de primera sabemos que cada persona es diferente a otra, entonces las patologías también son diferentes, cómo se manifiestan son diferentes, no podemos generalizar y decir, porque él anduvo bien, yo también, y mi hijo también. Para eso se necesita sí o sí un criterio médico que evalúe todas estas aristas para prescribir un medicamento, para que alguien use un medicamento, ¿no? Así que esto es el contexto, más allá de otros aspectos que también a ver, cómo diríamos, otros actores en esta historia, ¿no? No es solamente el paciente, el prescriptor y el medicamento, sino que a veces se van mechando, por ejemplo, promotores de medicamentos, los que venden la publicidad en la televisión, generar la necesidad en el consumidor. O sea, se nos empiezan a mezclar los términos. Cuando nosotros consideramos medicamento como un bien social, ya empieza a aparecer un producto de mercado. Vender, 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 ¿sí? Esto se puede llegar a ver, no desde el profesional, desde afuera, como una influencia externa. Esa es una realidad del contexto también. Entonces, el propósito que nosotros acarreamos es el uso racional de los medicamentos, entendida como la condición por la cual el paciente va a recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en la dosis correspondientes a sus necesidades individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible. ¿Ven? Acá nomás ya estamos viendo distintas variables que un profesional con criterio que fue desarrollando cada uno de estos aspectos puede llegar a razonar y generar una prescripción, ¿sí? No es así al voleo, tomás, llevá, porque hay muchas instancias de razonamiento, de adecuación, por decir, a esta situación, a la necesidad del paciente, por el tiempo adecuado, de acuerdo a la situación,
será más, será menos. Y otra variable importante es el costo, que en algunas situaciones se hace más importante que en otras. En un país que está en emergencia económica es sumamente importante el costo. En otros quizás que están un poco más holgados, que a nivel comunidad no importa, bueno, será otra situación, o a nivel personal lo mismo, ¿sí? Hay pacientes que se les indica y por el costo no realizan el tratamiento. Eso también forma parte del contexto. Por eso cada vez más uno empieza a pensar qué otro tipo de terapéutica podemos dar. Natural, por ejemplo, o pasa también en las clínicas que para asegurarse los alumnos compran el tratamiento al paciente y se lo facilitan. Porque esto es una gran problemática, sobre todo con la crisis económica, social que hay hoy en día. De siempre, pero hoy en día como cada vez está más difícil la situación, ¿sí? Entonces el costo es importante también. Bueno, eso es el uso razonado de los medicamentos. A mí me gusta la palabra razonado porque te indica el proceso por el cual uno va a llegar a lo indicado, ¿sí? Para este paciente individual. Pero es uso racional de los medicamentos. El propósito. El eje que nos rige, para siempre. Ahora estamos aprendiendo, conociendo, pero sería bueno que eso se incorpore en cada uno de ustedes como para el día de mañana hacer un buen uso, una buena selección de los medicamentos, indicarlos correctamente. Factores, hablamos de factores que van a influir en el uso. La industria, con la promoción, con generar necesidad en el paciente, que por ahí muchas veces no es real, sino son autoimpuestas, ¿no? Disponibilidad también, como ellos son los que generan el producto, y en relación al producto hay un precio, puede estar el del menor costo y el de mayor costo, y el del menor costo no hay, y no hay, y no hay. Entonces esto impacta en la disponibilidad y en lo que uno puede comprar, no te queda opción que comprar el más caro muchas veces, ¿sí? Entonces es algo que también escapa al prescriptor, llamémoslo nosotros prescriptores, ahora están en situación de aprendizaje, pero serán prescriptores, entonces esto escapa, es otro factor. Regulación de medicamentos, cuando hay disponibilidad. Hay medicamentos que son esenciales, que ya vamos a ver qué son cuando no hay, y si hay los otros, entonces eso también, o sea, si hay una desregulación en ese sentido, de que no estén siempre disponibles los esenciales, uno tiene que utilizar los otros. Los medicamentos esenciales mantienen un buen equilibrio entre eficacia y seguridad y costo bajo costo. Sin embargo, otras veces si no hay, lamentablemente uno tiene que buscar alternativas, ¿no? Y en el suministro, sobre todo esto cuando, o sea, porque si es en lo privado sería disponibilidad, por ahí uno está más, va a la farmacia y la farmacia tiene lo que la industria le facilita, le vende, ¿no? Cuando hablamos de suministro es muchas veces la salud pública, atención primaria de la salud, tiene los medicamentos para entregar, ¿sí? Puede haber un manejo ineficiente, puede haber lo mismo, no disponibilidad de los medicamentos requeridos, no hay suficiente suministro. Entonces, todos son factores que nos lleva a que el paciente no tenga, ¿no? A esto le podemos agregar lo que hablamos, la situación económica, que tiene que ver más con el paciente en ese caso también. Y bueno, y así, hay muchos factores, por eso le decía que no es tan sencillo. ¿Qué podría pasar cuando no hay un buen uso de estos medicamentos, cuando algún tipo de inconveniente hay? Más cuando los pensamos, esto ya en realidad está más hacia este binomio prescriptor-paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos compete? ¿Dónde nos podemos potenciar, digamos, o mejorar para hacer un buen uso del recurso, ¿no? Del recurso de los medicamentos? ¿Qué podría llegar a pasar si yo no hago una buena selección? Disminuye la calidad terapéutica, sin duda. Si no puedo discernir cuándo necesito, cómo voy a indicar,
cuánto tiempo voy a indicar, no le estoy dando una atención de calidad a mi paciente. Eso es muy importante, ¿no? Más allá del derroche de recursos, que muchas veces lo absorbe el paciente de forma particular, o una obra social si el paciente tiene, o salud pública si es vía centros de atención. Pero no está bueno derrochar recursos tampoco. Riesgo de reacciones adversas, que ya vamos a ver qué son las reacciones adversas, pero cuando ustedes vuelvan a leer este Power, ya lo van a entender. Todos los medicamentos algún tipo de reacción no deseada produce. Impactos psicosociales también. Y entonces, cuando lo pensamos, como les decía yo, en esta interacción profesional-paciente, de la mano del profesional, ¿qué podría estar? Realizar una selección correcta, que es cuando vamos atravesando los distintos la enseñanza y el aprendizaje de los distintos grupos terapéuticos, ir viendo estas miradas, cómo selecciono correctamente. Por ejemplo, para el caso de antibióticos, hacer una buena clínica microbiológica, o sea, un buen diagnóstico, con una composición empírica en realidad, microbiológica de la situación infecciosa, ¿sí? Del profesional que más hacer una prescripción correcta, para eso vamos a tener en cuenta la farmacocinética, la farmacodinamia, que son temas, los próximos temas que vamos a ir viendo, el control constante y correcto, tener criterios de curación, de ver cómo evoluciona mi paciente, no, esto tiene que ver mucho con la clínica y con otras materias que ustedes van a ir dando para tener claro los criterios de curación y no pensar que sigue la infección y refuerzo y cambio, o sea, tener en cuenta cuándo puede ser que necesite cambiar la selección de antibióticos y cuándo no, está evolucionando de manera adecuada, ¿sí? Esto más orientado hacia el uso de antibióticos, ¿no? En el caso de otros medicamentos, ¿cómo sería la selección correcta? Teniendo el objetivo terapéutico claro. Quiero bloquear dolor, quiero controlar la inflamación, entonces quiero prevenir una situación, entonces eso es lo que es el objetivo terapéutico y me ayuda en la selección correcta del medicamento que necesito para esa situación, ¿sí? Y bueno, y de parte del paciente el cumplimiento del tratamiento. Para eso nosotros, ¿qué hacemos? Educar. Educar al paciente, le enseñamos. Educar es como una manera general de decirlo, pero ¿qué hacen? Cuando te hacen la indicación, o cuando piensen, cuando fueron a alguna situación clínica que le prescribieron, les explican, ¿no? Bueno, esto van a aprender ustedes también, explicar y escribir claramente al paciente. Y si hay alguna advertencia, una precaución, decírselo. Si hay una particularidad con un medicamento, por ejemplo, no tomar alcohol o acompañar con agua o alejado de alimentos, le explicamos y si podemos explicar el por qué también, porque así como que el paciente lo entiende, lo incorpora y lo cumple, ¿sí? Siempre hay un inconveniente con la adhesión del paciente al tratamiento. Esa es una realidad que también tenemos que luchar contra eso, ¿no? La falta de adhesión. Así que sobre todo cuando se indiquen antibióticos, la adhesión es muy importante, porque más allá de los primeros días, donde todavía uno continúa o sigue transitando sintomatología de infección, si el tratamiento evoluciona favorablemente, llega un momento que ya no lo tiene, y ahí el paciente tiende a olvidarse, hay que completar, eso hay que explicar. Ya iremos viendo igualmente, esto es una mirada general. Y bueno, y la farmacoterapéutica, esto más que nada puse para ubicarlos. Vieron que uno de los objetivos era relacionar a la farmacología con las distintas materias. Bueno, ahora ya más o menos fuimos viendo que nos relacionamos muchísimo con la microbiología para poder seleccionar antibióticos. Nos relacionamos por ahí con físico-química también para cuando se vean receptores y potencial de membrana para entender el mecanismo de acción o cómo actúan los anestésicos locales, que son los medicamentos que más se usan en la clínica, y con la clínica, porque esto es lo que se llama farmacoterapéutica, es la aplicación. O sea, ustedes tienen que transitar por tercer año conociendo todos los grupos terapéuticos para poder después
indicar a ese paciente, relacionar a la situación clínica de mi paciente. Eso se va a dar más en cuarto y quinto. Ahora que van a bajar a la clínica, pueden ser observadores de esta situación, van a ver cómo sus compañeros lo realizan, pero no lo van a indicar ustedes, que pueden ayudar en algunas cosas, porque los chicos se olvidan. Entonces ustedes que van a tener por ahí más fresquito, pueden hacer observaciones, acotaciones, ¿eh? Estaría buenísimo. Entonces la farmacoterapéutica ya es la utilización que tenemos en cuenta cuando se indica, cuando no, que sería la contraindicación. Interacciones es si el paciente toma alguna medicación y lo que yo le voy a dar interactúa de manera desfavorable. Pueden ser otras interacciones favorables, eso ya le va a explicar el doctor. También hay que tener en cuenta, la pauta posológica va a ser cómo vamos a dar, bueno, no queda todo no andar tomar ibuprofeno, ¿no? Yo le tengo que decir cómo, cada cuánto, por cuánto tiempo, y teniendo en cuenta el beneficio, el riesgo y el costo. Todo eso es el proceso de terapéutica racional. Con esto incorporado a nuestra forma de ser, sería lo ideal que termine en la carrera, ¿no? Es un proceso que se inicia ahora, que ya tienen que ir incorporando estos conceptos para después ir practicando, llevándolo a la ejecución en cuarto, quinto, en la pasantía y salir con esta misma filosofía, digamos, de utilización, de aplicación. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para acompañarlos en este proceso también y que esto se logre en la mayoría de los casos. Bueno, y algo más que no lo van a realizar a ustedes, sí vamos a hacer un taller de esto, pero completando un poquito lo que venía diciendo, que la prescripción de medicamentos es un acto profesional complejo, va a depender de los conocimientos, esta es la acción que debemos hacer este año, aprender de farmacología, y posteriormente se van a ir actualizando con información científica, regulaciones de algunos lugares, como políticas institucionales, cuando el día de mañana, ¿no? Cuando trabajen en algún lugar, por si hay algún protocolo específico en algún centro que ustedes atiendan, y bueno, van a tener que regirse también por eso, ¿no? Entonces, por eso se lo considera como un acto profesional complejo, porque depende de muchas variables, más allá de la situación particular de mi paciente, ¿sí? El profesional tiene que tener conocimiento para poder seleccionar y no hacer lo que alguien le dice que haga. Una cosa acá, en este contexto de estudio, de que están guiados por profesores, que estamos en el tema. Muchas veces después, pasantía o inicio de profesión, se van a algunos lugares y absorben toda la experiencia de otras personas. Esas experiencias pueden ser muy buenas, o puede ser simplemente hacer algo mal o no tan bien por muchísimo tiempo y lo llaman experiencia. Y muchas veces le dicen, siempre me funcionó. Siempre le di antibiótico por posquirúrgico, por ejemplo, no necesita el paciente, pero sí dice, bueno, es algo que hiciste muchísimo tiempo mal, lo llamás experiencia, pero no está bueno. Entonces el criterio de poder discernir eso es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven, ¿sí? De poder hacer las cosas lo más cercano a lo adecuado posible. Bueno, este Power se terminó. ¿Alguna pregunta? Esto es todo introductorio, ¿no? Se van a ir reforzando cada uno de estos temas. ¿Me siguen? ¿Están? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora ven Sí, el nuevo doctora. Power que se llama Farmacología General. Y doctora, se Sí, ve. se ve re bien. Entonces, esto es corto, vamos a hablar un poquitito más, introduciéndonos en conceptos, después hacemos un pequeñito recreo de 10 minutos nomás, porque como vamos a tener toda la mañana de teoría, por supuesto que vamos a ir haciendo pequeños recreos, no se desconecten, ponen pausa y volvemos del recreo y seguimos. La idea entonces es
adelantar teoría, como yo les decía. Hablamos de farmacología, un pequeño recreo, vamos a hablar de farmacovigilancia, y después dividimos las comisiones con la profesora, le enseñamos a entrar al aula, que eso sería un recreo porque sería distendido y qué sé yo, y empezamos con un temita un poquito más complejo, que es farmacocinética, ¿sí? Eso sería el cronograma del día. Bueno, bien. Dentro de farmacología general, es uno de los primeros temas del seminario, tenemos que definir qué es la farmacología. ¿Se preguntaron qué es la farmacología? Es la parte de la ciencia médica que estudia las propiedades de los fármacos y sus acciones, ¿sí? Incluye mucho, la farmacología es sumamente amplia, vamos a ver las ramas que presenta la farmacología desde la planta, desde los principios activos que pueden llegar a tener distintas partes de una planta, por ejemplo, y todo el proceso, ¿sí? Hasta que esto se transforma en un fármaco y tiene una acción. La cuestión es que cuando hablamos de un fármaco es toda sustancia química capaz de inducir una reacción. Esta reacción puede ser beneficiosa o no. En general siempre se busca lo beneficioso absorbiendo o contemplando que algo no deseado se puede producir, o tóxico directamente. Si ponemos cualitativamente esto, tóxico sería como mucho, y lo no deseado serían como efectos más leves. Pero siempre hay algún efecto, como el yin y el yang, digamos. Busco algo beneficio, lo uso por el efecto beneficioso, y algo por ahí no tan deseado se produce, pero con cierta tolerancia, ciertas pautas de, no es tolerancia la palabra, sino que no sean, digamos, dañinos, ¿sí? Cierto tipo de límites, de acuerdo al paciente incluso. Y la farmacología del punto de vista médico o odontológico se va a ocupar del estudio de cómo se utilizan estos medicamentos, cuándo, para qué diagnóstico, para prevención o para tratamiento de enfermedades, ¿sí? Esa es la farmacología en la que nosotros nos vamos a abocar más, que sería la terapéutica, para llegar a realizar un buen uso de medicamentos. Fármaco, entonces, toda sustancia capaz de inducir una reacción. Veamos que también hay otros vocablos, como medicamento, que es sinónimo. El medicamento igualmente ya da idea de otros componentes que son mejoradores del sabor, de acuerdo a si es, por ejemplo, el anestésico local puede tener agua destilada también para darle más fluidez, y las sustancias que son los principios activos dentro de ese líquido, si va a ser comprimido, tienen otra consistencia, por ejemplo, entonces ese talco que puede llegar a dar forma al comprimido, y así, distintos compuestos que no llegan a ser un principio activo. Eso es el medicamento, pero se lo toma como fármaco o medicamento. El caso de drugs, por ejemplo, o drogas, se lo usa más para sustancias de abuso, adictivas. Ahora, esto no quita que ustedes puedan llegar a leer en un libro o en algún paper, en algún artículo científico, como sinónimo. Nosotros hacemos esta aclaración porque nos parece más adecuado. Sepan también que lo pueden leer como sinónimo. La droga es la sustancia de origen vegetal que a partir de la manipulación se obtiene el principio activo. El principio activo es el responsable de la actividad farmacológica. Que va a estar adentro de lo que yo le decía, un montón de otras sustancias que van a formar parte de lo que es la presentación, si es jarabe, si es comprimido, si de distintos tipos, si es tópico, se le va dando distintas composiciones para que ese principio activo pueda desarrollar esa actividad farmacológica. En este caso, y pueden ahora en el recreo ir a ver algún otro medicamento que tengan en sus hogares, vamos a identificar el nombre comercial, el nombre
del medicamento, del principio activo, que es ibuprofeno, que siempre va a ser el mismo. Lo que puede llegar a cambiar es el nombre comercial, por ejemplo. Por eso nosotros nos dejamos llevar por los nombres comerciales, ¿sí? Son opciones, ¿eh? Detrás hay un laboratorio de más o menos confianza, eso ya es otra variable que no nos compete a nosotros. Lo que nosotros nos tenemos que llevar es conocer siempre el principio activo, la dosis, en este caso viene en porcentaje, pueden encontrar, o si van y buscan amoxidal, por ejemplo, van a ver, es un nombre comercial, el principio activo es amoxicilina, puede ser en dosis de 500 miligramos o más. La forma farmacéutica, en este caso, viene en suspensión del ibuprofeno, y acá ven los otros componentes que tiene el producto, ¿no? Que no tiene, miren, goma, celulosa, colorantes, azúcar para que sea más rico porque es suspensión para los niños, ¿no? Vía oral. Entonces, esos compuestos no son principios activos, el principio activo es ibuprofeno, es lo que se llama medicamento, ¿sí? O fármaco, podemos tomarlo como sinónimo, es lo que le decía. Después en un prospecto van a ver para qué se indica, para qué situaciones, ¿no? A quiénes, bueno, y demás. Pero en esta primera parte, si quieren ejercitar y ver, para diferenciar, pueden encontrar también medicamentos que tengan más de un principio activo. Eso es un buen ejercicio. Y después vamos a ir viendo que analizando si esto es bueno, si no es bueno, por qué sí o por qué no. Este es un medicamento con un principio activo. Fíjense a ver cuántos encuentran, si tienen acceso a estas cajitas con el prospecto, qué medicamentos encuentran y cuántos vienen asociados, pueden diferenciar cuáles son los principios activos. El principio activo, recuerden, es el responsable de la acción, ¿sí? Y que posteriormente va a ser el efecto farmacológico, el que va a llevar adelante o facilitar, mejor dicho, me gusta más esa palabra, facilitar ese efecto beneficioso. Pero recordemos que siempre viene algún efectito no deseado también, como para ir ya introduciendo estos conceptos, ¿sí? Como les dije, la farmacología es amplia, tiene muchas ramas, muchas. Acá yo les tomo alguna, en el libro pueden encontrar más. Como les decía, en el origen de la farmacología viene de plantas o de productos naturales, y la farmacognosia hace esto, estudiar este origen, las características que puedan tener características botánicas, porque algunas dan las raíces, el tallo, la hoja, la flor, qué parte, estudiar qué compuesto tiene esta parte, cómo se diferencia una parte de otra de la misma planta, o épocas estacionarias también, no es lo mismo. Bueno, hay todo un estudio para ver cuáles son estas partes y las características físico-químicas. De ahí se extraen compuestos no vamos a nombrar, pero tal o cual se induce que tiene la propiedad farmacológica, y esto hace que, por ejemplo, la farmacología química pueda discernir estudios químicos, se llevan adelante para relacionar esa estructura, ese compuesto, con una actividad farmacológica. Hasta ahí es todo experimental, se está descubriendo o se están desarrollando fármacos, ¿no? Y la farmacología clínica, ya cuando ese estudio se transforma en un producto aprobado para uso médico y se lleva adelante, se estudian estas acciones y efectos de los fármacos en el hombre sano y enfermo, ¿sí? Es todo ese proceso, es todo el proceso de estudio, cuando el medicamento ya está como para ingerir por distintas vías, pero para que se puede dispensar a este paciente dentro del contexto de estudios todavía, no en la clínica masiva, por decirlo, fuera de un estudio, todavía, pero ya se lo puede dispensar, ya se lo puede consumir, digamos, para estudiar estos efectos de la farmacología clínica. Y después tenemos otras ramas, que es la farmacocinética. Cinética viene de movimiento, es todo el estudio, que esto vamos a ver hoy,
el estudio del movimiento del fármaco en el organismo, del momento de la ingesta, supongamos que sea vía oral, o si es intramuscular o endovenoso, hay una introducción al organismo diferente y cómo se va dando ese movimiento, ¿sí? Es el estudio del movimiento del fármaco en el organismo. Y tiene todas sus distintas variables, distintos factores que influyen, ¿sí? El metabolismo, cómo se elimina el medicamento del organismo también. La farmacodinamia es tema del el próximo teórico, y nos habla de cómo el medicamento, cómo este compuesto o estas partículas que van a ser responsables de la acción farmacológica lo hacen o lo llevan a cabo. ¿Cómo? Según un receptor, va a inhibir una enzima, va a facilitar la unión de X con X, cómo se va a llevar adelante esto, y me va a traducir en un efecto farmacológico, que puede ser calmo el dolor, o sea, bloqueo de canales, por ende no se va a transmitir el impulso nervioso y hace que el paciente no sienta dolor en la clínica. Ahí tenemos acción, tenemos efecto. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene, pero es cómo ese medicamento desencadena el efecto buscado, ¿sí? Farmacocinética es cómo se va moviendo y todos los factores que van a influir en ese transitar del medicamento. Farmacodinamia es cómo va a llevar a cabo, una vez que se absorbió, que llegó al sitio de acción, cómo va a desarrollar la acción farmacológica. La farmacoepidemiología forma parte del estudio ya del uso de los medicamentos. Por ejemplo, en poblaciones. No lo que se estipula que es exitoso en el 90%, por decirlo, de la población, que da el efecto buscado, en un 5% es extremadamente, el efecto es como muy intenso, que hace que el paciente pueda dejar de utilizar ese medicamento, y en otro resistente, por ejemplo. No podemos hablar de que en el 100% de los casos, pues. Eso lleva, ese estudio, la farmacoepidemiología. También forma parte de la farmacoepidemiología la farmacovigilancia, que esto amerita un teórico aparte, que ya lo vamos a ver. La farmacoepidemiología también va a estudiar todo lo que tenga que ver con el uso de los medicamentos. Por ejemplo, en cuanto a la producción, si están bien los lotes, si cumplen todas las pautas higiénicas y para que se puedan comercializar, ese traslado de conservación, por ejemplo, aquellos que necesitan conservación en frío, bueno, la dispensación desde una farmacia, el consumo, sean de medicamentos de venta libre como por prescripción de parte del paciente. O sea, todo lo que se llama la cadena del medicamento, ¿sí? Desde la producción hasta que llega al paciente. Todo eso influye. Son distintos estudios. Ver el impacto de los medicamentos en la población. Y de ahí hay un abanico enorme, ¿no? Pero bueno, eso más que nada los investigadores se ocupan de la farmacoepidemiología. La farmacovigilancia es muy... ¿Sí? ¿Hablaron? La farmacoepidemiología... Sí. ¿Eso sería como el tema de la vacuna del COVID? ¿Algo de eso sería? ¿Un ejemplo? ¿En qué parte? En la farmacoepidemia. Epidemiología se puede estudiar, sí, se puede seguir estudiando hoy en día el impacto, si hubo efectos adversos de importancia en relación a la vacuna, si hubo cobertura la deseada, más o menos de la deseada. Estudios en relación al impacto en la sociedad. Ahora, también se relaciona la vacuna del COVID, la farmacología clínica que vimos recién, cuando se estudiaba, ¿se acuerdan? Que habían, ¿cómo que se dicen? No me sale la palabra, pero pacientes que decían yo quiero ser, o sea, prueben en mí, porque se prueba en pacientes sanos y en pacientes enfermos, bueno, sanos que accedían a que se pruebe la vacuna, no me sale la palabra, como que... Voluntarios, profe. Voluntarios, exactamente. Exactamente, voluntarios que se anotaban incluso para recibir en tal
proyecto, estudios que se hacían en Argentina, por ejemplo, se hicieron varios, y se anotaban los voluntarios para recibir las dosis. Y se estudian, eran objeto de estudio, ¿no? Ver que no le produzca un efecto adverso muy importante, como una parálisis o algo así, estaban siendo objeto de estudio. Esto en general lleva muchos años para que un medicamento salga a la venta, pase toda esa etapa de farmacología clínica y sale a la venta y después se hace la farmacovigilancia. Lleva muchísimo tiempo de estudio, de pruebas y hasta que se autoriza. Bueno, con la vacuna del COVID se atomizó un montón, o sea, fue casi inmediato, casi ya salía a la venta cuando se estaba estudiando todavía, ¿sí? Por la situación también, bueno, eso es cuestión política, no vamos a entrar en eso, pero sí, o sea, podemos encontrar ese ejemplo aplicado a varios tipos de farmacología. Y la farmacoterapéutica es sí la que nosotros vamos a hacer, nosotros digo ustedes, como futuros prescriptores, es la utilización de los medicamentos, ¿sí? Eso ya les comenté anteriormente lo que significa, que es llegar, es el objetivo, a hacer una prescripción razonada. Otros hacen prescripciones nada más, o sea, lo que venga. Nosotros tenemos como objetivo que ustedes puedan hacer algo pensado y aplicado para cada situación. La toxicología va a estudiar las sustancias que producen reacciones adversas muy importantes que tienen que ver con la dosis, dosis elevada o productos químicos, por ejemplo, los venenos que se usan para plantaciones. Habrán visto en noticias las malformaciones que traen a distintas generaciones, ¿no? No solo del que está en contacto, sino a los hijos del que está en contacto con estos venenos para las plantaciones. Eso es un ejemplo, después hay un montón, ¿no? O pueden ser para algunas personas que son muy alérgicas a algún producto, dosis incluso normales, habituales para otro. A uno no le produce reacciones y a otro le produce muchas reacciones. ¿Se escucha algo? Y después tenemos la terapia génica, que esta es una nueva medicina, también desarrollándose en realidad hace un tiempo, tomando ventajas por ahí de la farmacogenética, del nuevo conocimiento que hay de la genética, el genoma, del avance de la biología, que hace que incluso en laboratorio se pueda diseñar un medicamento muy específico para la patología, para una patología determinada, para un paciente determinado. Por supuesto que los costos son increíblemente elevados, ¿no? Pero ya el desarrollo de la ciencia y de los laboratorios hace que esto pueda llegar a ser posible, ¿no? Una nueva forma muy experimental, muy de laboratorio. Así que esto es como para que conozcan las distintas líneas que hay de medicación. Lo que es la farmacología, perdón, medicación en ese caso. Como les dije, en esto de ir desarrollando el criterio tenemos un factor a evaluar que es el beneficio, el riesgo y el costo. De costo hablamos un poquito, vamos a ir hablando en distintas clases. El beneficio es claramente lo que uno busca al acceder o al prescribir a un medicamento, ¿no? Busca un beneficio. Pero también les decía que algún tipo de reacción puede llegar a darse. Esto se llaman reacciones adversas. Esto depende del paciente y depende del medicamento y depende de las dosis también. Depende de la duración del tratamiento también, pero vamos a definirlas. Según la OMS, cualquier respuesta nociva, no intencionada, que se produce a dosis normalmente utilizadas para profilaxis, para diagnóstico, para tratamiento de las enfermedades. ¿Sí? Esto no es buscado, por supuesto, se da de las dosis normales, para algunas personas se le puede dar como más intenso, a otras menos, algunas ya tienen patología de base, entonces al conocer el medicamento, si tenemos un medicamento que va a producir afección hepática y tengo un paciente con insuficiencia hepática, el razonamiento me lleva a decir, no, busco una alternativa, ¿no? Entonces por eso es que es individualizar, hay que tener cuando se hace una prescripción o una terapéutica, individualizar al paciente. No es todo general para todos los protocolos, ¿no? No es así.
tenemos que estas reacciones van a poder ser relacionadas a la dosis cuando se producen en dosis terapéuticas, es decir, la dosis estudiada, la dosis usada. Se pueden llamar efectos colaterales, secundarios, la idiosincrasia, la alergia, y hay casos cuando la dosis es elevada, que se llama sobredosificación y que es generalmente una intoxicación, ¿sí? Entonces esto hay que diferenciar. ¿Cuándo son efectos colaterales? La misma palabra lo dice. Cuando en concomitancia, o sea, yo por el mecanismo de acción de mi fármaco para lograr el efecto beneficioso, ese mismo mecanismo me trae otra acción, que yo no estoy buscando, pero que viene de la mano. Es un efecto no deseado relacionado a la acción farmacológica. Quizás hoy no entiendan tan bien esto, porque todavía no saben qué es acción. Yo les expliqué, la acción es cómo el medicamento va a ejercer su acción. Pero ya la próxima, que vamos a hablar un poquito más, cuando lo vuelvan a leer, va a quedar más claro. Entonces, por la misma acción, yo le estoy dando a un paciente un antidepresivo. Por el mismo mecanismo de acción que este medicamento va a actuar, produce sequedad de la boca. Yo no estoy buscando que haya sequedad de la boca, estoy buscando una acción antidepresiva, pero va a producir sequedad de la boca. Esto está bueno que para él lo conozca, porque un paciente que viene con sequedad de la boca, y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y bueno, y cuando se hace la anamnesia, toma un medicamento. Entonces ahí encontramos la relación. Nosotros vamos a actuar tratando de compensar esa sequedad de boca. Está bueno conocer, tiene su aplicación. Efecto secundario viene UST. Yo le doy antibióticos a mis pacientes. Nosotros como pacientes también, piensen si alguna vez tomaron antibióticos y vino un desbalance intestinal por una eliminación de la flora. Podemos llamar a esto diarrea. ¿Pasó o no pasó? Es secundario. Yo obviamente que no busco tampoco la diarrea, sino doy un tratamiento que muchas veces puede ser prolongado. Y esto trae aparejado algo. Grave, es variable. La gravedad es variable. A veces sí necesito cortar el antibiótico, otras no. Toxicidad, dijimos que está en relación a la dosis, son dosis elevadas. La idiosincrasia, sin embargo, es otra situación que se da en muy pocos individuos, es una susceptibilidad como particular, es rara, tiene una carga genética, como que a dosis habituales el medicamento es intolerable para un paciente, le genera muchas reacciones adversas. No hay una causa conocida, no es por el propio mecanismo de acción como el efecto colateral. Puede darse a nuevos medicamentos, por ejemplo, puede ser alguna falla en la metabolización. No es claro el mecanismo por el cual se produce. Básicamente, es raro, es impredecible, y tiene que ver con la constitución del paciente más que nada. Puede ser con otras cosas también, pero con las genéticas es lo que más se relaciona, ¿no? Pero son personas susceptibles. Y la alergia también se suele dar en personas susceptibles, esto ya no es tan raro, podemos preguntar al paciente si tuvo situaciones de alergia, cuando el organismo reacciona ante ciertos metabolitos, generando una reacción muchas veces inflamatoria, alergénica, de distintos síntomas se puede acompañar, como picor, como edematoso, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta estas situaciones. En la clínica, primeramente, preguntando al paciente si tiene historias de que algún medicamento no pueda consumir o qué reacción le surgió. Entonces eso tenemos que diferenciar. Efecto colateral, secundario, idiosincrasia, alergia, en relación a una dosis habitual. Después, si es dosis elevada, tienen que ver más con una sobredosificación y toxicidad, o también algunos pacientes que se le da una dosis habitual, pero tienen un órgano afectado, por ejemplo el hígado, que se encarga de la metabolización en general, ya vamos a hablar de eso. Si está afectado, está disminuido en su función, quizás una dosis normal en este paciente es mucho. Si tiene afectado los riñones, a donde se hace la desintoxicación, digamos, para la eliminación del medicamento, también, ¿no? No tiene esa capacidad de depuración,
óptima, y esto me puede llevar a un estado de toxicidad por no poder depurar, eliminar el medicamento, básicamente, ¿sí? Entonces, igualmente, cuando hablamos de toxicidad, lo primero que decimos es una acción directa por dosis elevada, pero pueden haber otras situaciones también que haga que pase a dosis normales. Y no quiero confundirlos tanto. Vamos a la siguiente. Entonces, repasando las reacciones adversas de todos los medicamentos, se pueden dar de forma potencial. Incluso el mismo medicamento puede variar en una persona o en otra persona, no en todos se da lo mismo. En general, los medicamentos que están para el libre comercio ya fueron estudiados, pero uno tiene que seguir evaluando y reportando en caso de situaciones, que se den situaciones no conocidas, ¿no? Es importante tener en cuenta para seguir detectando y publicando, y evaluar esa causalidad tampoco es fácil y nos compete a nosotros, nuestra parte es reportar. Eso ya les va a aplicar la doctora un poquito mejor. Esto vamos a ver la clase que viene, los distintos tipos de reacciones adversas, y me quiero quedar con esto. Entonces, el uso racional de los medicamentos ya les dije hoy anteriormente, pero lo vamos a retomar, es cuando el paciente recibe esta medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes, a sus requisitos individuales, por el tiempo adecuado y al menor costo posible. Cualquier tipo de transgresión que pueda ocurrir en todo el proceso, digamos, en los distintos actores que van formando parte de este proceso, o sea, el médico, el farmacéutico, el paciente, en la utilización, en la selección, en la adquisición de medicamentos, puede llegar a hacer que sea un uso no razonado, un uso peligroso de medicamento que traiga consecuencias, ¿sí? Entonces, nuestro rol va a ser estudiar bien los medicamentos para poder luego aplicar a mi paciente y a la vez educar a ese paciente. Tratar de que este uso para irresponsable, como que no magnifican lo que es, hay solo una aspirina, la compro en el kiosco, tratar de que eso se entienda al paciente que no es bueno para él, ¿sí? Ni hablar de otros medicamentos que tengan una acción, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, que estos, ¿cómo se dicen? Ansiolíticos o medicamentos que realmente deterioran la cognición o el buen desenvolvimiento de la persona con algunos peligros que puedan traer también, ¿no? Así que esto es importante que sepamos transmitirle. Los requisitos fundamentales que tiene que tener el medicamento va a ser esta eficacia, que genere el efecto beneficioso, que genere realmente saber por estudios, por lo que está escrito en los libros, que el medicamento produce ese efecto que yo busco, y la seguridad, que es la ausencia de RAM o la menor potencialidad de producir reacciones adversas que pueda tener un medicamento. Y también la seguridad está en relación a la situación de base de mi paciente, ¿sí? ¿Qué patología pueda tener mi paciente? Una cosa, un paciente sano, y otro con afecciones. Esto hay que tener en cuenta. Pero hay muchos medicamentos que son nuevos, se lanzan al mercado con eficacia. ¡Wow! Sí, cumple el efecto, es mucho mejor, porque se absorbe más rápido, porque lo doy más pausado, por A, por B, por C. Pero no estamos conociendo la seguridad, no sabemos. Y eso genera incertidumbre. Entonces, por ahí es bastante recomendable usar el medicamento que ya lo conocemos. Y para terminar, diferenciar definiciones. El nombre genérico, o el nombre del principio activo, que es el que yo le mostré ¿cómo que se llama? En el prospecto, en la fotito de un prospecto, que les dije, vayan ustedes y miren qué tienen en su casa, va a ser, por ley, la manera de prescribir. El día que prescriba van a poner amoxicilina, no el nombre comercial, el nombre genérico. Por la ley 25.649, así deben prescribir. Hay otro nombre químico, un nombre comercial, que lo pueden conocer, que es el nombre de fantasía, pero no prescribimos, no recomendamos por nombre comercial.
porque después cambia el principio activo del nombre comercial y estamos dando otra cosa. Y eso pasa en la historia, ¿no? Que se usa porque pegó el nombre, porque quedó inserto en la población como un medicamento bueno, y después cambian el principio activo y sigue el nombre comercial. Por eso la manera de que nos entendamos a nivel mundial, hablamos de la misma cosa, es usando la denominación común internacional. Nombre genérico, que es el nombre del principio activo. Medicamento, entonces la preparación farmacéutica que incorpora estos principios, el principio activo o los principios activos, si son muchos, excipientes, correctores, preservantes, etc. Y acá el medicamento genérico es diferente al nombre genérico, que estábamos hablando recién. Un medicamento genérico es cuando es equivalente al medicamento innovador. El medicamento innovador es aquel que fue desarrollado por algún laboratorio, lo patentan, y es el que tiene todos los estudios, el que fue aprobado, el que fue desarrollado, y bueno, y el laboratorio lo tiene por un tiempo determinado bajo su marca, ¿no? Posteriormente, esto vence y lo pueden generar otros laboratorios. Entonces tiene que ser equivalente a ese primer medicamento aprobado. Eso es un medicamento genérico. Se supone que tiene que ser equivalente a nivel farmacéutico de un medicamento innovador. Puede tener su propio nombre de fantasía o directamente con la denominación común internacional, eso sí, no hay inconveniente. Que se llame igual ibuprofeno, abarca bajo la producción del laboratorio que se lo cito, X, no importa, pero bueno, la cuestión es que tiene que tener esa equivalencia farmacéutica y el costo es muchísimo menos. Pero hay que tener la seguridad de que tenga esa equivalencia, ¿no? De que sea realmente como dice ser. Los medicamentos esenciales, que yo le hablé en un momento, son los que satisfacen las necesidades sanitarias de una población, presentan eficacia, seguridad y una buena relación costo-efectividad. Efectividad a mí me engloba estas dos primeras palabras, que es eficacia y seguridad. Ejercen su acción, son seguros o bastante seguros, una seguridad aceptable, eso es efectividad, ¿no? Y costo. Es un beneficio, una buena relación entre el costo y la efectividad en general. A partir de las listas de medicamentos esenciales, la salud pública dispensa los medicamentos. Entonces no está el último. Lo pueden notar como una desventaja que el profesional que está acostumbrado a recetar asociaciones, por ejemplo, ay, no está la Dexa más dipirona, por ejemplo, o no está, o no sé, X con vitamina B12, pero bueno, porque no se considera, ¿verdad? La dexametasona por un lado, la dipirona, el analgésico antipirético por otro lado, separados quiero decir, ¿sí? Entonces la lista está compuesta por determinados medicamentos que tienen esa buena relación, el costo, efectividad del costo, porque para salud pública es muy importante, cuanto menos costo, más cantidad para la población y llega a más personas. Conceptos: la mayoría de los medicamentos no curan, alivian síntomas, molestias, dolor, fiebre, por ejemplo. Otros controlan enfermedades crónicas, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras, que nosotros debemos consultar si el paciente consume, si tiene una indicación de esa forma, para ver las interacciones que puedan llegar a producirse con el tratamiento que yo voy a dar. Las vacunas son medicamentos, las vitaminas también son medicamentos, no es una cuestión banal de ir, tomo vitaminas y tomo, para situaciones especiales, en algunos casos, así como si ingiere, se libera si no la necesito, pero tengamos en cuenta que son medicamentos y van a influir de alguna manera. No es cuestión de ir a la farmacia, comprar y consumo, ¿sí? Como conclusión, la farmacología va a estudiar la acción de los medicamentos en los seres vivos. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que va a haber acciones que son beneficiosas y tóxicas.
cuanto menos acción tóxica tenga el medicamento, más seguro se lo considera. Y ese es el conocimiento que nosotros tenemos que tener para dar a nuestro paciente, para indicar al paciente una buena terapéutica. Porque es primordial el papel del profesional, ¿no? Siempre, ante cada situación de uso de medicamentos, tiene que haber un profesional en el medio. Hay situaciones que son medicamentos de uso libre, de venta libre, que ya están autorizados a que el paciente vaya o la persona vaya y lo adquiera sin, o sea, con la mera recomendación del farmacéutico lo pueden comprar, pero la mayoría de los medicamentos necesitan una prescripción escrita, es un documento médico legal. Esa es la importancia, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan quedado los conceptos de base, cómo lo vamos a manejar en la cátedra también, teniendo siempre esta mirada crítica, ir desarrollando los conceptos y la forma, y farmacometría queda para la próxima, ¿sí? Esto es lo primero, la introducción. Doctora, ¿Sí? tengo una pregunta con respecto a la presencialidad para el lunes. ¿Cómo sería la ubicación de cada alumno? Yo eso tengo, por eso les digo, me esperan afuera. Ustedes llegan a la facultad, Ah. se van a cambiar con su ambo celeste. Creo que el cubrebotas se tienen que poner la cofia. Y también, o sea, hoy le van a indicar cómo van a estar vestidos y me esperan ahí en el salón. Yo voy a estar igual, de re temprano, voy a estar indicando y después vamos a entrar por orden. Cada uno, yo ya tengo las listas, pero no tengo acá para decirle. El lunes bueno. le voy a decir, ustedes tranqui, nomás lleguen con tiempo, se cambien y esperan ahí. Bueno, gracias, Muy doctora. bien. Ahora un pequeño recreo, 10 minutos para las 1:40. Nos volvemos a encontrar, pero no se vayan, no apaguen.